En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, estamos en las puertas del gran ayuno, el tiempo de arrepentimiento, tiempo de avance espiritual, el tiempo que nos da la oportunidad de acercarnos a Dios más que otra cualquier temporada del año. Y últimos 4 domingos, aunque he intentado, no logré de mantener la constancia de mandarles los vídeos sobre los domingos que estábamos celebrando la preparación para el gran ayuno, y lamento esto, de verdad. Me disculpo por no haber seguido mandando los vídeos como antes, pero hubo unas situaciones, no me estoy justificando, pero hubo unas situaciones que han hecho imposible. Viajes a Florida y bautizos allá. También tuvimos la gran alegría de consagrar otro obispo para nuestra iglesia. Para las comunidades en Rusia que pertenecen a nuestra iglesia, ahora tendrán su propio obispo, un varón de vida muy santa, un hombre sabio, obispo Espiridón, que será el jerarca de la iglesia perteneciente a nuestra iglesia, de las comunidades en Rusia. Y le consagramos hace 2 semanas, en el domingo de hace 2 semanas, y también pues la presencia suya para hacer las cosas debidas para su marcha a Rusia, que se marcha mañana. Y pues otras situaciones también. Tuvimos también una pérdida. Un monje nuestro, Padre Benedicto, ha fallecido la semana pasada, y el domingo lo enterramos. Un hombre de mucha paciencia, con muchos dolores y muchas enfermedades. No le funcionaban los riñones ya, y sobrevivió todo del virus, o sea, del COVID. Sobrevivió muy bien, pero ya no podía más, y él mismo eligió de no seguir con el diálisis, y así pues con tranquilidad y en paz falleció en el monasterio con la Santa Comunión y con la bendición de estar en casa de su arrepentimiento, ¿no? Pues también esto y otras cosas, pero en fin. Quiero ahora pues mandar este vídeo, que creo que saldrá bastante largo, pero necesito hacerlo para que recorramos en un vídeo los domingos pasados, que hemos pasado los 4 domingos de preparación para el gran ayuno, y también lo que estamos conmemorando mañana, en el último domingo antes del gran ayuno, cómo la iglesia nos prepara para estos días tan santos que se nos acercan, ¿no? Y pues los 4 domingos tienen un significado muy importante. En cada uno de ellos se lee algo del Santo Evangelio y se conmemora en los oficios algo que nos da de entender cómo debemos ayunar, cuál es el ayuno que es aceptable ante Dios y cuál es el ayuno que Él no lo acepta. Y es un ayuno solo ficticio, o sea, de exterior, pero que no es agradable a Dios. Y pues primer domingo del Triodion. El Triodion se llama toda la temporada de preparación y del ayuno mismo. Era la conmemoración de la parábola de nuestro Señor sobre el publicano y el fariseo. Y no voy a ir en muchos detalles, pero por lo menos voy a tratar en brevedad cada uno de los domingos. Y en esta parábola nuestro Señor nos habla sobre 2 personas que subieron en el templo para orar, y cómo uno de ellos fue aceptado ante Dios y otro no. El fariseo, que oraba con soberbia y decía cosas soberbias de que como él era bueno y que agradecía a Dios, pero en realidad no lo agradecía, solamente estaba pues diciendo sobre sí mismo cosas buenas, de que no era ladrón, no era fornicador, no era tal y tal y tal, y que tampoco era como aquel publicano que estaba también presente en el templo. Y cómo esta oración no fue aceptada por Dios. ¿Por qué no fue aceptada? Porque estaba lleno de orgullo.
El orgullo es algo repugnante ante Dios. Orgullo es algo que hizo que el ángel de luz, que Lucifer cayese y se hiciese diablo. El hombre orgulloso en sí mismo ya no necesita a Dios, porque él mismo se piensa ya justo, bueno, bello y ya salvado. Por eso el orgulloso cuando reza no reza ante Dios, sino que simplemente contempla a sí mismo. Y para él es agradable, es un narciso, o sea, está lleno de autocontemplación y mira a sí mismo y ya se piensa que por ser tan bueno ya es salvado y ya pues es mejor que otros. Y esto es un estado tan repugnante ante Dios que los ángeles huyen hasta de tal persona. Mejor caer y arrepentirse y ser humillado y tener humildad por caídas que pensar que no somos pecadores y hacer las cosas, obras buenas, pero que están totalmente apestosas con el orgullo nuestro. Esto era el fariseo, que era un hombre religioso para los judíos en aquellos tiempos. Fariseos eran el colmo de religión, eran los que enseñaban la ley a los judíos. Pero ante Dios su oración era algo repugnante y por eso fue rechazado. Pero el publicano, que era un hombre pecaminoso, era recaudador de impuestos y tenían muy mala fama. Los publicanos solo decían estas palabras: Dios, ten misericordia sobre mí, apiádate de mí, pecador. Y nada más, ni siquiera levantaba sus ojos a las alturas, ¿no? Y esta oración suya fue agradable a Dios porque estaba lleno de humildad. Él no se me sentía, no me pensaba y se sentía que no merecía la misericordia de Dios y de que su única cosa que podía ofrecer a Dios era arrepentimiento y humildad. Y esto es lo que Dios acepta. A humildad y arrepentimiento Él acepta. Y también la cosa más importante que también sacamos de esta parábola es que el fariseo estaba comparándose a sí mismo a los demás. Él decía que gracias a Dios que no soy como los demás. Y esto para Dios Él rechaza tal cosa. Cuando nos comparamos a los demás pensando que somos mejores. Pero el publicano no decía tal cosa, no siquiera se levantaba los ojos al cielo, mucho menos miraba a los demás, solamente a él le interesaban sus pecados, de pedir perdón por sus pecados. Por eso el publicano fue justificado ante Dios y el fariseo no. Esto nos enseña de que si estamos ayunando y si estamos orando, pero nuestro ayuno y nuestra oración están llenos de orgullo, están llenos de soberbia, están llenos de vanagloria, no ascienden a Dios. Si hacen una cosa física solo, que no es ayuno ya es simplemente no comer alimentos, pero ayuno no es, porque ayuno que es orgulloso deja de ser ayuno, es dieta. Por eso cuando ayunamos, cuando entramos en este ayuno, primera cosa que nos enseña la iglesia es entrar con humildad, de que a poner humildad como sal para cada cosa buena que hacemos. Ayunamos, oramos, nos abstenemos de cosas, estamos en la iglesia más frecuentemente. Todo esto es bueno, pero si no tienen con sí mismo humildad, se desvanecen, se hacen inaceptables ante Dios, como la oración del fariseo. Pero si mezclamos humildad, ahí todo florece, ahí todo está agradable ante los ojos de Dios. Por eso, primera enseñanza que la iglesia nos enseña el primer domingo es la fuerza de humildad. Con humildad todo se hace bien. Sin humildad, con orgullo, hasta las cosas más buenas y más, ascéticas son inaceptables y son rechazados por Dios. Segundo domingo de Triodion era la parábola del hijo prodigio. Como un hombre tenía 2 hijos, uno de ellos, el menor, dijo a su padre que dame la herencia que me pertenece. El padre le dio y este hijo se fue y empezó a vivir una vida pecaminosa y gastó toda su herencia en los pecados, en
toda manera podemos imaginar cuando uno totalmente se sumerge en la vida pecaminosa, pues gastó todo y empezó a tener hambre porque todo el dinero gastó. Y se hizo esclavo, o sea, sirviente de una de las personas de aquella tierra lejana y le hicieron pastor de cerdos, de puercos, y ni siquiera tenía dinero, o sea, comida, ni hablar de dinero, de comida, lo que los puercos comían. ¿Qué significa esto? Significa esto es y el otro hijo se quedó en casa, él estaba en casa de su papá. La parábola esta nos enseña de dos tipos de gente. Es el padre que está en la casa, es nuestro padre, el Dios eterno. Y los dos hijos son la humanidad y dos tipos de humanos. Pues uno de ellos se cayó en pecado, porque irse a la tierra lejana significa alejarse de Dios, ¿no? De vivir en pecado. ¿Y cuál fue la herencia que gastó? Todos los dones naturales y sobrenaturales que Dios nos da. Todo lo que Él nos da cuando al nacer tenemos mente, tenemos inteligencia, tenemos fuerza física, todos los dones y también sobrenaturales, la gracia que Él nos da, la conciencia, la espiritualidad, todo lo que Él nos da, esta es la herencia. Y el Hijo gastó todo esto, o sea, a vez de usarlo para el bien, lo uso para mal, igual que nosotros también, a vez de poner nuestra mente, nuestro corazón en cosas de Dios, ponemos en cosas del mundo. Pues esto es lo que el Hijo hizo, estos somos todos nosotros, el género humano, que aquellos que pues a vez de usar los dones de Dios para bien, los usamos para mal, nos ponemos esclavos de pecado. Y esto es lo que pasó con este hijo. Cuando gastó todo, o sea, cuando estaba en la misma, el límite de la vida pecaminosa, se hizo más y más hambriento y se hizo sirviente de uno de los ciudadanos de la tierra lejana. Eso los padres dicen que al hacerse vivir vida pecaminosa nos hace esclavos de demonios, porque el ciudadano que era su dueño de este chico, que él se hizo su siervo, es demonio, es del diablo, porque al gastar nuestra vida en cosas pecaminosas nos hacemos más y más esclavos de las pasiones detrás del cual están los demonios. Y no tenía ni siquiera para comer lo que los puercos comían, porque los santos padres nos dicen, son las pasiones. Y cuanto más nos hacemos esclavos de pasiones, más hambre espiritual tenemos. Esto es lo que hace el pecado. Pensamos que ensaciaremos a nosotros mismos al hacer lo que nuestra caída humanidad y naturaleza caída nos dice lo que queremos según las pasiones, pero no es así. Cuando más pecamos, más hambrientos somos. No hace saciar el corazón humano el pecado. El pecado no puede saciar el corazón humano, por eso espiritualmente nos quedamos vacíos, hambrientos. Y esto es lo que pasó a este chico. Pero cuando vio a sí mismo en tal situación, le vino le tocó el corazón la gracia y recordó la casa de su padre. Y dijo, ¿cuántos siervos de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí, siendo hijo, soy hambriento. Pues volveré a casa de mi padre, le pediré perdón, que me acepte. Y esto es la descripción, esta pequeña, el relato de cómo el hijo recuerda la casa de su padre, es descripción de arrepentimiento, el bendito arrepentimiento que hace que, aunque estamos en lo más profundo de los pecados, no hay nada que nos impida a retornar, a volver hacia Dios. Y esto es lo que el hijo hizo. Se levantó y se fue hacia la casa de su papá. Esta es la belleza de arrepentimiento, que no hay nada que nos impida. Aunque estamos en lo más profundo de corrupción, de pecado, si escuchamos la voz de conciencia y decidimos a volver a la casa del Padre, o sea, hacia Dios, nada nos impide. Los demonios no tienen la fuerza de impedirnos. Esto es lo que el chico hizo. ¿Y qué pasó? ¿El papá había olvidado de su hijo que le había traicionado? No, le estaba esperando. Todo el tiempo que él estaba lejos de él estaba esperando. Y sabemos eso con el relato, porque
Al ver al hijo venir de lejos, el padre salió corriendo. O sea, él estaba esperando, estaba mirando hacia aquel sitio donde él había ido. Y eso eso describe de qué tipo de Dios tenemos, el Dios verdadero, que no nos olvida, aunque nosotros olvidamos de Él no nos olvida y solo espera que volvamos hacia Él, que giremos nuestra cara hacia Él y Él mismo sale corriendo para recibirnos. Y esto es lo que el padre hizo. Salió corriendo de la casa y el hijo cayó en sus rodillas y dijo que no soy digno, Padre, de mirarte hacia ti, hacia el cielo. Perdóname, ni siquiera soy digno de ser tu hijo. Acéptame que uno de los siervos. Y el papá no le dejó que terminase estas palabras, le abrazó, le besó y dijo que le pusieran el anillo sobre su dedo y le pusieran púrpura sobre sí, o sea, ropa costosa, ¿no? Y que hicieran fiesta, que también matase al becerro y que hicieran fiesta. ¿Qué significan todas estas cosas que el Padre hace? Son los dones de la iglesia que Dios nos otorga cuando volvemos a Él. El anillo es el don del Espíritu Santo, que el anillo, la púrpura es el santo bautismo en que cuando nos revestimos de Cristo. El anillo es el sello del don del Espíritu Santo, que es la crismación. Y el becerro que es matado para que coman es la Santa Eucaristía, la Santa Comunión, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues cuando volvemos hacia Dios, Él nos colma, nos da abundancia de gracia para que cuáles son los frutos del arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos y volvemos hacia Dios, Él nos da toda la gracia que necesitamos para seguir en el arrepentimiento. Nos llena de gracia de los misterios de su iglesia. Y esto es lo que pasó con el Hijo. Al arrepentirse, se devolvió todo y más, no solo dones naturales, sino que dones sobrenaturales de la iglesia. Él fue recipiente de todo esto. Y así estaban todos festejando. Pero ¿qué pasó? El hijo mayor estaba viniendo del campo y cuando oyó la fiesta, me preguntó qué pasaba y uno de los siervos dijo lo que había pasado, que su hermano menor había vuelto. ¿Y qué hizo el hijo mayor? No se alegró como su padre se había alegrado, sino que se enojó porque dijo, ¿cómo es posible que yo, estando en casa todo este tiempo, no fui digno de una fiesta tan grande? Y este hijo tuyo le está diciendo a papá que salió para invitarlo a la casa, ¿no? Y el hijo tuyo, que ni siquiera está amando ya hermano suyo, ¿no? Sino está diciendo al padre, ese hijo tuyo que había ido y había gastado toda su herencia en pecados, para él mataste al becerro, hiciste fiesta y todo esto, no entraré en la casa. Y el padre estaba muy disgustado. ¿Cómo es posible que no entiendas, hijo, de que todo lo mío es lo tuyo? Estás en casa conmigo, pero mi hijo menor, tu hermano menor, había ido y ha vuelto. Había sido muerto y está vivo. ¿Cómo es posible que no festejemos? Y el hijo mayor no entró en la fiesta. Esto, queridos hermanos, es un punto muy importante, importantísimo para entender. ¿Qué es lo que significa esto? El estado de hijo mayor que no entró en la fiesta, esto nos describe qué es el infierno. Ni mucho menos que esto. ¿Qué es el infierno? Que el infierno no es castigo que Dios da a la gente que no quiere estar en el infierno. No, el infierno es no querer estar con Dios. Esto es el infierno. Esto es el fuego del infierno. Lo que quema a los que están en el infierno es su inhabilidad, o sea, incapacidad de poder querer estar con Dios. Ellos, los que irán al infierno, que Dios nos libre todos de ello, no son castigados por Dios contra su voluntad. No, el infierno es el estado mental y de corazón, estado interior del hombre que no quiere estar con Dios,
que él piense por cuál sea la razón, él no quiere, para él estar con Dios es como ser quemado. Y esto lo vemos cómo es posible que esto sea así en el en el ejemplo del hijo mayor. ¿Quién lo impedía que entrase a festejar en la fiesta del banquete, que es el reino de los cielos? Nadie. Su propia voluntad solo. Él no quiso entrar, porque para él era algo indignidad de cómo va él festejar con este pecador. Para él la mentalidad de su propio padre era incomprensible. Él había vivido toda su vida en su casa, pero su corazón era tan distinto de su padre que ni se puede comparar. Esto es el infierno, queridos hermanos y hermanas, que cuando nuestro corazón es tan alejado con la manera que Dios ve las cosas, que no queremos estar con Él, pero tampoco podemos escaparle, porque después de la segunda de nuestro Señor, venidas de nuestro Señor Jesucristo, todo se llenará con Él. Esto es lo que pasará durante la segunda venida. Por eso no habrá escape de Dios, de escaparse de Dios. Y esto será el infierno para los que no quieren estar de Dios, ser quemados por el amor de Dios que ellos no pueden devolver a Dios. El ejemplo del hijo mayor nos enseña esto, pero lo más terrible, lo más temeroso, lo más increíble es que este hijo se pensaba que era piadoso, que era religioso, que había sido fiel a su padre, que él había hecho la voluntad de su padre. Esto es algo que nos debe despertar a todos nosotros, porque somos miembros de la iglesia, vamos a la iglesia, comulgamos, ayunamos, intentamos hacer las cosas, pues eso nos debe dar de entender de que aun cuando hacemos cosas así, cuando somos miembros de la iglesia, es muy posible que nuestro corazón esté alejado del corazón de Dios, igual que el corazón de este hijo mayor fue totalmente alejado, totalmente distinto del corazón de su padre. Eso nos debe dar temor bueno, que nos despierte a decir, sí estoy haciendo todo esto, pero de verdad mi corazón es el corazón de que como Dios es, de verdad mi voluntad y su voluntad son unas, de verdad tengo pensamientos y tengo manera de ver las cosas como Dios quiere. Esto es lo que nos debe despertar y no caer en complacencia y pensar que todo está listo, ya que vamos a la iglesia, ya que somos miembros de la iglesia, pues qué malo puede pasar ya. No, jamás. Este ejemplo de hijo mayor nos enseña de lo fácil que es de pensar que estamos con Dios, pero estar alejados de Él. Pues cómo podemos convencernos de que de verdad hacemos la voluntad de Dios, de verdad amamos a Dios, tenemos fe, confianza en Él. Pues el siguiente domingo, lo que se lee, el tercer domingo de Triodion, nos dice exactamente esto, nos explica. ¿Y qué es lo que nos dice el tercer domingo? El tercer domingo de Triodion se conmemora, o sea, el domingo pasado, ¿no? Se conmemoró el gran juicio de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Evangelio de San Mateo, nuestro Señor nos explica qué es lo que se preguntará para a los que estarán juzgados, ¿no? O sea, toda la humanidad, cuando nuestro Señor venga. Pues esto es lo que se preguntará. Cuando nuestro Señor venga, Él dividirá entre los corderos y las cabras. Y los corderos que sean salvados, ellos les dirá nuestro Señor, venid a los amados de mi Padre, porque cuando yo estaba hambriento me disteis de comer, cuando estaba sediento me disteis de beber, cuando estaba en prisión me visitasteis, cuando estaba enfermo me visitasteis, cuando era extranjero me recibisteis, cuando estaba desnudo me dasteis de ropa. Y ellos preguntarán, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo hicimos todo esto? ¿Cuándo hicisteis todo esto a uno de vuestros hermanos? A uno de los pequeños, o sea, uno de los más menores de vuestros hermanos, hicisteis a mí. Y a los que están a su izquierda, las cabras, o sea, a los que no son salvados, les dirá lo mismo. Id al fuego que fue preparado para
el diablo y sus ángeles. Ojo, que el fuego no fue preparado para humanos, sino que el fuego que quema a los diablos, de estos fue preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, el fuego que quema el infierno, que es el amor de Dios, que le quema siempre a diablo, ¿no? Pero los hombres también serán quemados ahí porque hicieron la voluntad de diablo y no de Dios, ¿no? Y amor de Dios les quemará a ellos también. Pues para retornar a lo que estoy diciendo, de que les dirá, id al fuego eterno, porque cuando me visteis, y también dice estas seis cosas que preguntará, que cuando estaba desnudo, cuando estaba sediento, cuando estaba hambriento, cuando era extranjero, no tenía dónde habitar, estaba en prisión y estaba en desnudo y enfermo, no hicisteis nada para mí. Y ellos preguntan, pero ¿cuándo te vimos así, Señor? Y no lo hicimos. Cuando no hicisteis a vuestro prójimo, entonces no hicisteis a mí. Pues esto es la respuesta, la solución de aquello de que decía, ¿cómo sabemos si de verdad estamos unidos con Dios, si de verdad hacemos su voluntad, si de verdad estamos nuestros pensamientos y nuestra mente, corazón y espíritu están en armonía con Él? Cuando tenemos amor hacia nuestro prójimo. Porque no hay manera de demostrar si de verdad amamos a Dios, sino con una cosa, si demostramos esto con amor a nuestro prójimo. No hay otra cosa, porque nuestro Señor no preguntó a nadie si ayunasteis, si orasteis, si hicisteis postraciones, si hicisteis cualquier otra cosa que hacemos. No, nada de esto. Solo preguntó si hicisteis, o sea, tuvisteis misericordia hacia vuestro prójimo, porque con esto, este es el fruto que demuestra que de verdad amamos a Dios y hacemos las cosas como se debe. Si no hay amor hacia prójimo, significa que nuestro amor a Dios es falso, que no existe. Pensamos que tenemos, pero en realidad no. Este es el criterio con el cual sabemos si de verdad nuestra espiritualidad es correcta, verdadera, veraz, saludable, o si somos fariseos. O sea que exteriormente tenemos piedad, en corazón no la tenemos. O si somos como el hijo mayor, que pensó que toda su vida estaba en casa de su padre, pero en corazón estaba él más alejado que el hijo menor, que tenía humildad y arrepentimiento. Con eso se demuestra, queridos hermanos y hermanas, y con amor a prójimos se demuestra si tenemos amor hacia Dios. Y no hay otra manera de saber y demostrarlo. Por eso nuestro Señor dijo, con esto sabrán que sois mis discípulos, si tenéis amor uno a otro. Pues miren cómo de manera más bella la Iglesia nos enseña cómo acercarse a Dios de manera correcta, de manera verdadera y no de manera falsa, solamente exterior. Si de verdad amamos a Dios, amaremos a prójimo. Si de verdad queremos ser unidos con Dios y de verdad tener una relación viva con Él, esto se mide con nuestro amor hacia nuestro prójimo. Esto es lo que Dios busca en nosotros. Y si no tenemos este fruto, si no, Dios no verá en nosotros este fruto de amor a prójimo, no podremos estar con Él, porque significa que no tuvimos amor hacia Él y no queremos estar con Él, igual que el hijo mayor del Padre no quiso entrar en el banquete. Pues esto es lo que los 3 primeros domingos del Triodio nos enseñan. Y domingo de mañana se llama el domingo de perdón. ¿Por qué se llama domingo de perdón? Porque la cosa más fundamental en amor a prójimo, dijimos que el amor a prójimo es el fruto que Dios mira en nosotros, el fruto que mide, que demuestra de que de verdad amamos a Dios y que de verdad nuestra manera de ser espiritualmente es correcta, es verdadera y no falsa. Y pues
Pero el amor a prójimo, la cosa más fundamental en ello es el perdón. Si no tenemos perdón en nuestro corazón hacia nuestro prójimo y hacia los que nos aman y no nos aman, hacia las personas que nos dañaron, las personas que nos injuriaron, las cosas que sean cual sea lo que han hecho, si no tenemos perdón y no hacemos el perdón como la cosa más fundamental en relación con los demás alrededor nuestro, no podremos amar a nuestro prójimo. Esto es lo que la Iglesia nos enseña. Pedir perdón, tener siempre, estar dispuestos a pedir perdón y tener corazón que perdona, esto es lo que es lo más fundamental. Sin esto no existe ni cristianismo, queridos hermanos y hermanas. Y para demostrar esto les diré que muchas veces les he dicho, pero repetiré, de que, como dice en el Padre Nuestro, de que se acaba con la oración del Padre Nuestro con estas palabras: y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Significa de que estamos haciendo un trato, o sea, una promesa con Dios, de que Él nos perdone, le estamos de que Él nos perdone así como nosotros perdonamos a los demás. Lo que significa de que si no perdonamos a los demás, decimos de que Él tampoco nos perdone. Así de fuerza tiene esta oración, estas palabras, que antiguamente a la gente que se conocía que tenían un conflicto con alguien y no les habían perdonado, ni habían pedido perdón entre hermanos en la iglesia, no se les daba el permiso de decir estas palabras del Padre Nuestro hasta que no se reconciliasen. Tan de importante la iglesia siempre consideraba el perdonar y pedir perdón. Esto es, y sin esto, sin el perdón, no existe ayuno. Si no tenemos perdón en nuestro corazón, el ayuno no es aceptado por Dios. Esto está clarísimo. Por eso el domingo anterior al ayuno, la iglesia nos da la oportunidad de reconciliarse y pedir perdón y perdonar. Claro, y para eso exactamente, mañana el domingo hay un oficio especial del Vísperas del Perdón que todos debemos atender. Esto es algo fundamental. Los que no pueden atender mañana, por lo menos deben examinar a sí mismos y a través de varios medios que tenemos de comunicación, pedir perdón y perdonar y trabajar sobre sí mismo de que el corazón de verdad esté listo para esto. Y si en su corazón ven algo, un rencor o una falta de perdón, y también que han hecho algo y no han pedido perdón, deben confesarse. Esto es muy importante. Más importante no existe nada. Si no perdonamos y no pedimos perdón, no podemos esperar la misericordia de Dios. Y no hay excusa en esto. Porque si Dios nos perdona a todos nosotros, que pecamos diariamente ante Él, diariamente pecamos ante Él, pero Él jamás no nos falta su perdón. Jamás cuando miramos hacia Él y pedimos perdón, siempre nos perdona. Y cuando no pedimos, entonces ahí también nos perdona, esperando nuestro arrepentimiento. O sea, Él siempre nos liquida nuestra deuda hacia Él. Única cosa que pide, que hagamos lo mismo a los demás, que tengamos humildad de pedir perdón a los que nosotros hicimos daño y tener también magnanimidad, misericordia de otorgar perdón a los que hicieron mal. Y no se compara. Podemos que alguien nos dañó, sí, entiendo, y es difícil. No sé, nunca nadie de los santos padres dice que es fácil hacer esto. Esto va en contra de nuestra naturaleza caída, o sea, va contra corriente de nuestra naturaleza caída, pero no es imposible. Y tenemos tantos
ejemplos de las vidas de los santos cuando perdonaron a los que habían matado a sus seres queridos, a gente que había hecho daño increíble a los demás. Era difícil, pero sabían de que el mandamiento de Dios es por encima que nuestras emociones, que nuestras ideas, que nuestros pareceres. Y aunque nos sentimos en aquel momento y nos hace difícil forzar a sí mismo, de decir, no lo siento, pero lo voy a hacer y Dios me ayudará. Es muy difícil, uno suda sangre muchas veces a perdonar, pero sabemos que no hay otra manera y si ponemos el esfuerzo, Dios nos ayudará, Dios tocará nuestro corazón para perdonar. Y esto es dado, esto es veraz y siempre debemos tener confianza de que Dios nos ayudará. Y cuando luchamos contra nosotros mismos, cuando nos se hace difícil de perdonar, Dios mira esto y cuenta esta lucha interna en nuestro corazón como un martirio. Miren esto como un martirio de que si luchamos contra nuestra caída, una naturaleza caída que no quiere perdonar, que demanda justicia, venganza, honor y todas estas cosas, ¿no? Y a vez de perdón y compasión. Cuando luchamos en nuestro corazón, contra todo esto, Dios lo acepta esta lucha en nuestro corazón como un martirio. Y nos dará fuerza, nos dará la magnanimidad de hacer lo correcto. Pero lo nuestro es a intentar. Y como digo, si en aquel momento no tenemos fuerza, no tenemos, por lo menos no excusar a nosotros mismos. No decir de que aquella persona no merece el perdón de mi parte. O que no hice nada que yo tenga que pedir perdón. Jamás decir tal cosa. Sí, puede que nosotros nos sentamos a hacer así, pero a forzar a sí mismo y no justificarse. Si tenemos pensamientos de que, ay, sí, pues de verdad no lo merece, no justificarse, decir, puede que no estoy sintiendo tal cosa, pero sé que merece compasión, solo que yo no lo siento esto en mi corazón. Este es el problema. Y igual al pedir perdón, sí que sé que merece a aquella persona que le pida perdón, pero no lo siento en mi corazón forzarse a hacerlo. O si no sentimos tal cosa, como dije, de que necesitamos pedir perdón, no decir, pues no lo siento, no significa que no debo hacerlo, no decir tal cosa, sino que decir, si no lo siento de que debo pedir perdón y disculpas, el problema es en mí. Y haré lo que es correcto, aunque no lo sienta, y Dios también añadirá el sentimiento correcto a mi corazón. Esta es la manera de ser cristianos ortodoxos, queridos hermanos y hermanas. Las cosas más difíciles para el ser humano es perdonar cuando nos hacen daño. Y muy difícil, dolor en corazón es increíble muchas veces cuando somos dañados, cuando la gente ha hecho cosa terrible contra nosotros. Pero no hay otra manera. Y Dios ve la lucha en nuestros corazones y no lo aceptará, como dije, como un martirio. Y también de pedir perdón, tener la humildad de pedir perdón, aunque sea una cosa humillante, aunque sea cosa que no queremos hacer. Por eso mañana es el domingo del perdón y pidamos perdón uno a otro y perdonemos uno a otro, sea cual sea, no importa. No vayamos a investigar, no vayamos a hacer disección de quién ha hecho por qué y cómo, si merece o no merece nada. Nadie merecemos el perdón de Dios, pero lo recibimos siempre. Igual manera como Dios cubre nuestras faltas y nuestros pecados, cubramos las faltas y pecados de uno a otro. Esta es la manera de ser cristiano ortodoxo. Y si no lo queremos hacerlo, significa que tampoco Dios aceptará nuestro ayuno, nuestra confesión, nuestra oración, nada de esto. Lo aceptará si no hacemos esto. Por eso les pido que pongan mucha seriedad
a esto. Y si tenéis alguna situación de falta de perdón hacia los demás o que no queréis pedir perdón, confesad. Confesad y miradlo como una cosa seria, no algo ligera, no una cosa ligera. Por eso, para acabar con el sermón, les diré la historia de San Nicíforo, el mártir, y su amigo Sarpicio, que también les dije muchas veces esta historia. Como eran dos amigos, Sarpicio era presbítero. Esto está pasando en Antioquía en siglo III. Y Nicíforo era su amigo. Y eran buenos amigos, pero tuvieron un conflicto entre sí, de tal modo que se alejaron de uno a otro, ni jamás pidiendo perdón. Y al Sarpicio después lo arrestaron por ser presbítero cristiano y lo torturaron de manera terrible las autoridades romanas, y él valientemente pasó por todas las torturas, jamás renunciando al cristianismo. Y al final lo llevaban para decapitación en el sitio público. Cuando el Nicíforo, su amigo, oyó de esto, se arrepintió de haber tenido conflicto con su amigo y corrió hacia él y le pidió perdón. Se arrodilló y dijo: perdóname, por favor, si te dañé en alguna cosa. Y Sarpicio tenía tanta oscuridad, tanto rencor hacia esta persona, Nicíforo, que le dijo que él no le iba a perdonar. En aquel momento, cuando él rechazó de perdonar a su amigo Nicíforo, toda la gracia de Dios que le había dado tanta paciencia para pasar por torturas, lo abandonó. En aquel momento él sintió la cobardía y el temor de ser decapitado y dijo que renunció a Cristo, pero no me maten. Y Nicíforo, cuando vio la terrible renuncia que él había hecho su amigo a Sarpicio, dijo: yo soy cristiano, yo estoy dispuesto a morir por Cristo, y decapitaron a él, a vez de Sarpicio. Miren qué historia tan profunda de cómo todo nuestro estado espiritual, la gracia que nos alimenta, que nos da fuerza a confesar a Dios, depende si tenemos paz con nuestro hermano, si tenemos paz a vez de rencor, perdón a vez de rencor y odio hacia nuestro hermano. Y si no tenemos la paz con nuestro hermano, no tendremos éxito en nuestra vida espiritual. Este relato de San Nicíforo es increíble. Es como un ejemplo tan claro de que el avance y el éxito en nuestra vida espiritual depende de cómo tratamos a nuestro hermano. Si tenemos paz con nuestro hermano, tendremos paz con Dios. Si no tenemos paz con Él, no tenemos perdón, pero a veces de esto tenemos rencor y odio, no tendremos relación con Dios viva. Esto está clarísimo. San Antonio, para acabar, para un punto final, San Antonio el Grande nos da una receta clarísima. Dijo: nuestra salvación depende de nuestro hermano. ¿Y cómo?, le preguntaron. Si tenemos paz con nuestro hermano, tenemos paz con Dios. Pero si tenemos conflicto, rencor, odio con nuestro hermano, no tenemos paz con Dios. Así San Antonio el abad, el gran abad de los monjes de todos los tiempos, que vivía toda su vida alejado de la gente, en una cueva en Egipto, él dice de que todo depende de cómo tratamos a nuestro hermano. Pues esto les deseo, queridos hermanos y hermanas, miren con mucha seriedad vuestros corazones y pedid perdón uno a otro. Yo, de mi parte, como un indigno obispo suyo, les pido perdón por todas las faltas, todos los fallos, en cualquier cosa que he fallado ante vosotros. Si he dañado uno de vosotros en palabra o en hacer algo que pues les hirió el corazón. Y también de mi parte a todos les perdono en cualquier cosa. No tengo nada que perdonar, de verdad, pero si alguien, pues les perdono de todo corazón. Y también les pido
perdón si heriré a alguien en palabra, en acción y con falta de atención o lo que sea. Perdonemos unos a otros y que Dios nos perdone a todos. Amén. Dios les bendiga.